En la reconciliación nacional pasó a algo también muy interesante que se me olvidaba decirles. Otra de las penas era la confiscación de bienes, y ese también le tenían un pavor enorme a la gente. Les pasó a los Sánchez Navarro, por ejemplo, que habían sido los latifundistas más grandes que había existido en México, que eran dueños de medio Coahuila y parte de Zacatecas, era enorme su latifundio. Y les fue confiscado. Y les fue confiscado las propiedades de la mayoría de los que participaron en el colegio. Pero una ley de Juárez también cambió, conmutó la pena por una multa. Y en muchos casos no se cobró ni la multa. Y eso ayudó mucho en el ánimo de la reconciliación nacional. Se lo empezó a reestructurar todo ese andamiaje que se había roto. Los jueces que habían sido destituidos se revisaron sus casos, algunos recuperaron sus plazas y las instituciones comenzaron a trabajar. Pero había un detalle muy importante. Durante el imperio se habían llevado juicios, habían seguido trabajando en los tribunales, había habido juicios, se habían cambiado jueces, se habían iniciado nuevos litigios y sobre todo había existido muchas transacciones con los bienes nacionalizados. Y se les había dado, incluso se les había revertido en algunos casos los juicios de nacionalización. ¿Por qué? Porque hubo muchas fraudes. Porque uno podía alegar que esa casa pertenecía al clero y como no tenía uno que probarlo, se daba parte al denunciado y si este no contestaba, pues se le tenía por confeso y entonces se le expropiaba y se le vendía. Bueno, no se le expropiaba, se le confiscaba y se le vendía la casa. Y entonces a mucha gente que realmente era el propietario del inmueble y no pertenecía al clero, pues perdió en sus casas. Algunos se habían ido siguiendo a la República y entonces estaban para defenderse y hubo una serie de problemas muy grandes. ¿Qué hacer entonces? Debemos nosotros reconocer los actos jurídicos llevados por el imperio. Esa fue una controversia muy grande en los periódicos. Reconocer como válidos esos actos jurídicos es reconocer como válido el gobierno que los llevó. Esa es de elemental lógica. ¿Qué hacemos? Pero revertimos, volvemos atrás en cero todos los procesos, algunos que llevaban 4, 5 o más años, algunos ya no existían los bienes, en fin, era una problemática muy grande. Había gente en prisión esperando sentencia, es más, que no habían iniciado los juicios que llevaban varios años ahí. ¿Qué hacer con ellos? Convalidamos lo que hizo el imperio. Aquellos criminales que efectivamente lo son y están presos en las cárceles, ¿los debemos soltar porque los tuvo el imperio? ¿Los debemos volver a juzgar? ¿Qué hacemos? Se llegó a la determinación, y esto fue sobre todo por influencia de Luis L. Vallarta, que se debía convalidar las actuaciones jurídicas del imperio, de tenerlas por válidas. Se hicieron, por supuesto, determinadas excepciones. A aquellos que fueron juzgados por leyes marciales, por delitos políticos contra el imperio, por supuesto, pues inmediatamente puestos en libertad. Aquellos presos de delitos comunes y cuyas penas no fueran distintas a las leyes republicanas, continúan su sentencia. Si la pena republicana era menor que la impuesta, se veían beneficiados. Si era mayor que la que le habían impuesto, no se veían perjudicados. Pero fue una decisión trascendente, porque sentaba un precedente de cierto reconocimiento a la existencia del imperio. El imperio existía.
que se procuró no agitar mucho las aguas en ese sentido, porque le quitaba mucho sentido a la lucha que había llevado el gobierno federal en contra del imperio. Si reconocemos que sí, efectivamente había cierta manifestación de voluntad popular que le da legitimidad a las instituciones imperiales, entonces nos estamos descalificando. Se optó por una decisión y una justificación de humanidad y de orden en la sociedad, y con el fin de darle un carpetazo en el buen sentido al asunto para lograr la reconciliación nacional. Y eso nos lleva al tercer punto: el triunfo de la República. Como recordarán ustedes, el 15 de julio entró don Benito Juárez en la capital. El día 16 se da a conocer un manifiesto del presidente, firmado el día 15, que es muy conocido por todos nosotros porque trae la frase de respeten todos el derecho, que respeten el gobierno, el derecho de todos, y entre los hombres, entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Esa es la frase que nosotros ahora más recordamos. En ese momento la gente lo que más buscaba era la parte donde decía: busquemos la reconciliación nacional, que en el momento del triunfo no haya que las pasiones no se exacerben. En ese momento esa era la frase que más llamó la atención. Trascendió a nosotros la de respeto al derecho ajeno a la paz, muy justo, pero también don Benito dijo otras frases muy importantes en ese manifiesto. Una de las más importantes, y es importante porque da la explicación de todo este gran problema que vivimos desde el año del 57, de hecho desde antes, desde la Revolución de Ayutthaya. Y él dice don Benito: mexicanos, hemos alcanzado el mayor bien que podíamos desear, viendo consumada por segunda vez la independencia de nuestra patria. La independencia de nuestra patria. Y por segunda vez. ¿A qué se refería don Benito? Lo lógico, lo obvio, es decir, si conseguimos nuestra independencia contra un ejército extranjero que nos vino a imponer un príncipe extranjero. Y eso sería cierto, sí, pero solo en parte, y no llega a la profundidad que trae este problema.